Bueno, lo veíamos ahí en la nota. La mitad de los médicos de Chiloé reprobó el EUNACOM y deberán dejar sus puestos el próximo 14 de febrero. El ministro subrogante de Salud, Jaime Barros, ha solicitado que los profesionales puedan seguir atendiendo hasta comienzos de abril, ya que la situación alerta, en especial a las autoridades de zonas remotas. Vamos a analizar más detalles de todo esto con Jorge Martínez, secretario o subsecretario subrogante de redes asistenciales. Subsecretario, bienvenido. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muy amable. A ver, hay varios análisis que hacer. Ya le voy a preguntar por esto del plazo, la prórroga, si tiene sentido o no prorrogar algo que está en la ley. Le quiero partir preguntando por qué tenemos esta alta tasa de reprobación del EUNACOM y cómo lo analizan ustedes desde el punto de vista de la autoridad. Todos estos médicos que han finalmente fracasado en este examen son médicos que no están a la altura, que no pueden atender pacientes porque, contrariamente a lo que se pueda creer, son médicos que están ejerciendo, que están todos los días con pacientes, que han sido validados por el oficio, por el día a día. Exactamente. Aquí no se trata, digamos, de cuestionar las competencias de los colegas. Sin embargo, un examen en todo país es necesario para poder tener y estandarizar las competencias que todos los médicos debemos tener en un país determinado. Ya, pero ¿cómo Suecia, hay que leer? Estados Unidos, digamos, tienen esos exámenes. Pero ¿cómo hay que leer el que a un médico, no a uno, yo no soy médico, pero que a un médico no le vaya bien en el EUNACOM? ¿Qué mide el EUNACOM? Porque también uno dice, bueno, entonces, si no está, en el fondo, si no cuenta con la habilitación para poder ejercer, porque está ejerciendo todos los días, ¿es un buen médico o es un mal médico? Yo creo que aquí la calidad de los médicos es lo que le preocupa sobre todo a la gente. Y justamente el EUNACOM es para asegurar un estándar de calidad para todos los médicos en el país. Ahora, sin embargo, la calidad de los colegas o las condiciones en que los colegas extranjeros o no extranjeros, chilenos graduados en el extranjero, asumen condiciones quizás como lo mencionaba recientemente la doctora Isquia Siche, quizás las condiciones no se fueron dando adecuadamente en los lugares de trabajo como lo expresa también el doctor París. Es decir, las condiciones para que estos colegas preparen su examen quizás no fueron las más adecuadas. Sí, decía el doctor París que en el fondo muchas veces por la gran cantidad de tareas que tienen no hay tiempo para preparar este examen. Ahora, yo no entiendo que no haya una relación entre el examen y la cotidianeidad de un doctor. Porque ¿qué se quiere medir a la larga? Yo creo que un médico que está en terreno con los pacientes y que está siendo validado por su experiencia cotidiana y por los pacientes debiese poder contestar un examen si es que ese examen recogiera esa práctica profesional. ¿Por qué hay una distancia entre el EUNACOM y quienes lo rindieron y que fracasaron? A mí, desde afuera, sin entender, sin ser médico, digamos, sin entender la práctica, me genera mucho ruido. Es como que un abogado le hicieran un examen sobre derecho y no supiera nada de las leyes, según el examen, pero que todos los días litigara en tribunales. Es una cosa muy rara. Sí, es raro el tema. Sin embargo, estos estándares de pruebas de suficiencia para poder hacer práctica médica es relativamente universal en todos los países. Por tanto, si un médico chileno va a Suecia y rinde el examen y reprueba, no es que el médico sea malo, quizás no tuvo la suficientemente preparación o también, digamos, insuficientes elementos para poder rendir un examen que realmente necesitamos para poder estandarizar la calidad en nuestro país. Yo me pregunto si aquí el problema es el médico o el instrumento. Y me pregunto también por qué se aplica un instrumento distinto, por ejemplo, para los médicos privados que para los médicos que están en el sistema público. Porque yo entiendo que el EUNACOM no es un examen habilitante para trabajar en el sistema privado. Así es. Por lo tanto, en el sistema privado podemos tener médicos que nunca han rendido este examen y que están validados simplemente por la cotidianeidad, por los pacientes, por las clínicas donde se desempeñan. ¿Por qué se usa un instrumento de medición distinto? Si finalmente aquí lo que debería importar es tener buenos médicos en ambos sectores. El Estado de Chile, en primera instancia, tiene que garantizar un estándar básico de calidad a todos nuestros pacientes de la red asistencial pública, dado que atendemos prácticamente al 85% de toda la población de Chile, y eso es lo que tenemos que asegurar. Ya, pero eso lo asegura el EUNACOM, dice usted. Asegura el EUNACOM con ciertas pautas y ciertos conocimientos que permiten un desarrollo, tanto el médico de Arica como el de Magallanes, mantener un mismo estándar. ¿Y no es igual de importante tener ese estándar en el servicio privado? Porque si es el EUNACOM el que define la calidad del médico, yo podría presumir que no sabemos si los médicos que están en el sistema privado son los más competentes, cuando sabemos que la mayoría de los médicos y los más calificados se van generalmente al sistema privado porque es más seductor en términos de los beneficios que uno podría tener, el sueldo, etcétera. Hay un mito al respecto de lo que usted dice, porque muchos de los médicos de gran calidad trabajan también en el público.
O sea, nosotros tenemos el caso en la red asistencial del Central, tenemos al doctor Baeza, cardiocirujano, que recientemente estuvo involucrado en una exitosa cirugía cardiovascular muy publicitada en la Clínica Las Condes. Sí, y sí, trabaja con recuerdo nosotros. perfectamente. Es decir, aquí hay un cruce también de experticias y competencia muy calificada que se trasvasijan entre lo público y lo privado. Viene una carta en el diario La Tercera de Juan Carlos Riera, no sé si usted lo leyó, no. Él es de la Asociación Chilena de Médicos Extranjeros, Comisión Venezuela, y él hace una serie de reproches, ¿no? Él dice, mire, no hay problema que rindamos el examen, pero ¿por qué lo tenemos que rendir en el sistema público y no en el privado? Y otra cosa, yo aquí soy muy inexperta, digamos, él dice que quien toma o a cargo de quien está este examen es la ASOFAMET. Y dice que hay ahí una diferencia, que aquellos que son médicos ligados a la SOFAMET solo rinden la parte teórica. En cambio, a los extranjeros, en este caso, se les pide también otra parte, que me imagino que debe ser práctica. ¿Por qué se hacen estas distinciones? También porque se hace la distinción no solo entre médicos del sistema público y privado, sino también con médicos extranjeros. Que yo tiendo a pensar, y las encuestas de evaluación así lo dicen, han sido un aporte, sobre todo en un país donde faltan médicos. Así es un aporte, indudablemente. En el caso de los médicos venezolanos, son los que tienen más alta tasa de aprobación. Ya, o sea, el señor Riera está como autorizado para decir esto, este cuestionamiento. Exactamente. Y el tema, digamos, con respecto a la SOFAMET es fundamentalmente que los médicos chilenos está validada una práctica clínica en todo su periodo de formación. Es decir, la práctica, el hecho clínico está validado. Por tanto, se omite esa parte. ¿Y de qué depende que un médico esté asociado a la SOFAMET o no, o que sea parte de esta organización o no? De la SOFAMET son más bien las universidades. Ya. O sea, no son los médicos... ¿Y todas las universidades? La gran mayoría. Ya, porque puede haber universidades que no formen tan buenos médicos como otras que forman médicos extraordinarios. Pero el solo hecho de estar ahí ya les da el derecho a no rendir la parte práctica, porque eso está validado. Está validado. En la vida universitaria, me dice. Así es. Ya, y a los extranjeros sí se les pide esta parte práctica. Práctica. Porque la medicina también no es solamente conocimientos teóricos, sino que hay habilidades clínicas que tienen que estar desarrolladas y tenemos que tener también la certeza de que existen esas habilidades para poder... Pero cuando tenemos un médico que está en ejercicio, estoy pensando en los médicos que van a tener que dejar Chiloé, por ejemplo, ¿no está suficientemente validada la parte práctica? ¿Se tiene que revalidar con un examen como el EUNACOM? Yo vuelvo a insistir, el examen no está descalificando al colega, es simplemente una prueba de suficiencia, ¿ya? Eso puede ser la circunstancia en que rindió el examen, como volvemos a repetirlo, o las condiciones de trabajo que lo obliga al colega a no tener el tiempo necesario para poder prepararse para el examen. Ahora, usted me dice que no pone en duda las competencias, pero tiene un efecto práctico que en algunas zonas está siendo súper importante y grave, digamos. Aquí tenemos comunas donde han manifestado que obviamente esto les preocupa, que se van a quedar con mucho menos médicos. ¿Cómo vamos a atender a la gente? Digamos, todo lo que se desprende de lo que ha sucedido con el resultado de la EUNACOM da la sensación de que sí está clasificando entre buenos y malos médicos, porque si no, ¿por qué tendrían que salir de su atención diaria médicos que no han pasado la EUNACOM? En este tema, por ejemplo, se colocó el caso de Chiloé. Sí. Fue muy publicitado, incluso en diarios de... Incluso el propio... ayer el Mercurio, de hecho. Incluso el doctor París, digamos, dice que indudablemente que las declaraciones... primero, hay que respetar, digamos, el examen EUNACOM, que es una exigencia nacional. Pero segundo, el decir que el 50% de los médicos de la isla van a abandonar la salud, digamos, él mismo la calificó de una alarma innecesaria y un atentado contra la salud pública. ¿Por qué? Porque indudablemente lo que tenemos nosotros en Chiloé no es una tragedia, no es algo, digamos, como les diga, tan alarmante como se ha mencionado. ¿Cuántos médicos van a dejar de desempeñarse en Chiloé? En Chiloé no aprobaron el examen. Por ejemplo, en Ancud, médicos de Ancud, 10. ¿De cuántos que atienden? ¿No sabemos el universo de cuántos atienden? Sí. No, pues son 10 y hay 20 atendiendo del 50%. Exactamente. Por eso hay que tener el universo. Hay que tener universo. 6 médicos en Castro, digamos que serían las 2 ciudades o 2 comunas donde se dio el mayor impacto de médicos no aprobados. Sin embargo, lo que se da también, y lo que no se dice de forma exacta,
es que va a haber reposición de médicos, primero, de los que ya están, y además expansión de médicos. Ya, pero perdón, no me quedó clara la cifra. No es el 50% como dice el Mercurio. Entonces, ¿cuántos médicos van a dejar de ejercer, por ejemplo, en Chiloé? A ver, ojo, que el dejar de ejercer es un tema, porque acá también nosotros como autoridad sanitaria, autoridad pública en salud, no podemos tampoco privar de asistencia sanitaria a nuestra ciudadanía. Ya. Entonces, lo que se está, digamos, previendo es poder que cada Seremi, en cada región, en cada servicio de salud, evalúe cada situación en particular y puedan estos médicos tener una dispensa para seguir, digamos, trabajando hasta que los médicos EDF de retorno, digamos, que están en destino y formación, puedan ejercer y hacer esta posta. Subsecretario, que son dos cosas distintas. La cifra, yo entiendo que entonces no está así como certeramente. En Chiloé hay sobre 240 médicos en toda la isla. ¿Y van a dejar de ejercer 10. ¿Cuánto? ¿Solo 10? Solo 10. Ya, porque mucho menos del 50%. Entonces, no, para tener las cifras reales y que entonces no quede esta sensación de alarmismo como lo instalaba ayer el presidente del Colegio Médico, Enrique París. Pero usted también me dice, ojo, porque aquí se va a evaluar caso a caso y podría ser que los Ceremis decidieran mantener a algunos ejerciendo hasta que lleguen los de reemplazo. Exactamente. Primero, los que llegan de reemplazo, todos me imagino han rendido de la UNACOM y por lo tanto están absolutamente habilitados. Así es. Ahora, es raro porque por un lado las autoridades y usted mismo defienden la aplicación de la UNACOM, sí lo consideran un examen habilitante, pero llegado a este escenario se están pidiendo prórrogas, plazos, se está permitiendo que aquellos que han reprobado se mantengan durante un rato más. Entonces uno dice, bueno, o sea, realmente la UNACOM... hasta que venga la reposición, digamos. No, ya, pero eso es en abril. En abril. Porque según la ley, lo que debería pasar es que los facultativos que no pasaron este examen salieran el 14 de febrero. Así es. Entonces se nos produce ahí un espacio, un paréntesis de tiempo entre el 14 de febrero, cuando saldrían, y el 1 de abril, que entiendo llegarían los nuevos, para evitar esta situación de tener... menos atención pública a las personas, se está buscando prórrogas. Pero al prorrogar, uno podría decir, bueno, entonces se está poniendo en tela de juicio un poco el resultado de la UNACOM. Porque si la UNACOM me está diciendo que una persona no está capacitada, no está habilitada para ejercer, ¿por qué el propio gobierno le pone un plazo, una prórroga, digamos, un plazo distinto a su propia ley, a su propia disposición? Es muy difícil de entender. Entenderlo es fácil de entender en el sentido de que hay una brecha de tiempo e indudablemente aquí no se está hablando de la mala calidad de los médicos, sino que hay ciertas competencias que tienen que ser evaluadas y que no fueron debidamente aprobadas. Eso es todo. Ahora, nuestra responsabilidad es no dejar de brindar salud. Y si se da, digamos, esta opción, depende de cada situación, en cada comuna o en cada región, digamos, indudablemente que la Seremía tiene las facultades, digamos, para poder tomar acciones al respecto. Ya, aunque eso deje de cumplir con la ley. Porque en el fondo, si estas personas no salen el 14 de febrero, se va a estar transgrediendo la ley. El propio presidente del Colegio Médico, Enrique París, más allá de los cuestionamientos de la UNACOM, más allá de si son el 50% o no, ha dicho, esto es como ir a sacar el carnet de conducir, reprobar el examen y decirle, ay, ¿sabe qué? Quíteme la licencia en 2 meses más, no me la quite al tiro, déjeme manejar un ratito más. Pero yo creo que no es lo mismo. Una cosa es el carnet de manejar y otra cosa es la salud de las personas. Bueno, pero es que uno podría decir, es más grave todavía. Porque si se supone que tenemos médicos que no están validados por el EUNACOM, ¿por qué van a seguir ejerciendo? Pero como usted bien dice, tienen las competencias, están validados por su población para poder, digamos, darle esta dispensa en función de las necesidades de la población. ¿No habría entonces, subsecretario, que cuestionar el que la UNACOM se convierta en la piedra angular respecto de si un facultativo tiene o no la habilitación para poder ejercer, o a lo mejor buscar una segunda oportunidad o tratar de mejorar las condiciones donde esos médicos están preparando este examen y las condiciones además donde están desarrollando su práctica médica todos los días? Exactamente. Justamente ayer en conversación con el ministro Barro y el presidente de la Confusan, se tomó este tema y se van a buscar alguna alternativa para ir, digamos, perfeccionando el EUNACOM para poder, digamos, quizás ver algunos elementos que pudieran ser obstáculos para la rendición de este examen. Pero además existe, digamos, ya la idea y el propósito de poder mirar más a largo plazo y establecer, digamos, una política mucho más consistente con respecto a los médicos
que se han graduado en el extranjero. Ahora, este mismo señor que yo le leía la carta, Juan Carlos Riera, dice que otra de las cosas que a él le parece injusta o insólita es que a ellos no se les permita, por ejemplo, tener acceso a las pautas de corrección. Y dice él, aprender así de nuestros errores y saber en qué fallamos. ¿Cómo se puede permitir que estos médicos que han fallado en el EUNACOM mejoren, entendiendo que la práctica de alguna manera los valida, porque si no, no estarían ahí, sería grave, me imagino que gente incompetente o incapacitada estuviera ejerciendo? ¿Cómo se permite que mejoren si no pueden saber ni siquiera en qué se equivocaron? Bueno, son temas que hay que conversar y hay que corregir. Indudablemente que lo ideal para un alumno, entre comillas, es poder tener la retroalimentación y poder, digamos, preparar en la próxima oportunidad un mejor examen. ¿No ha habido improvisación por parte del gobierno al haber sabido de antemano que esto podía ocurrir, porque se tenía que rendir el EUNACOM, porque podíamos tener facultativos que no pasaran este examen y porque hay una fecha que es el 14 de febrero, pero el recambio está pensado para el 1 de abril? Estábamos de vacaciones. No. ¿Qué pasó? No. Que no se previeron esos días entre una fecha y otra. Bueno, acá lo que se da fundamentalmente, aquí hubo un periodo de 2 años, ¿ya? Para que cierta cantidad de colegas con estudio en el extranjero pudieran prepararse para rendir el examen. Hubo un periodo de 2 años. Indudablemente que en ese periodo de 2 años hay pautas sobre la cual el médico que quiere postular, digamos, a dar este examen, se tiene que preparar sobre esas pautas. No, perfecto. No, si entonces, yo 2 años... No hablo de la preparación de los médicos, hablo de la preparación del sistema. De decir, bueno, si tenemos, no sé, 200 doctores que van a salir, que en este caso son 277, entiendo, tengamos entonces los 277 de reemplazo. Y tengámoslos, si ellos salen el 14 de febrero, tengámoslos el 15, porque la gente sigue con sus atenciones igual de urgentes. Digamos. Que estamos, digamos, centrándonos en 277 facultativos que ojalá puedan rendir nuevamente el examen e integrarse. Sin embargo, hay alrededor de 600 médicos, ¿ya? Que sí pasaron. No, que no son ni EDF, que no están en una especialidad, que no están en los diferentes programas de especialización, que están en el ambiente o en el mercado, que se le dice, y indudablemente las municipalidades fundamentalmente deberían, digamos, generar programas atractivos para que estos médicos también se puedan integrar a la atención primaria. Es decir, hay médicos, ¿ya?, que están validados, que tienen EUNACOM al día y que habría que integrarlo a la atención primaria. O sea, es decir, no estamos en una resta absoluta de médicos, sino que hay médicos en una población adecuada que estarían en condiciones de integrarse. Ahora, yo entiendo eso. Solo para cerrar, ¿ustedes no reconocen cierta improvisación en la manera como se ha llevado a efecto el desenlace en el EUNACOM, al no tener a los doctores de recambio de inmediato y tener que pedir prórroga a la ley que el mismo gobierno defiende? O sea, a la ley no se le está pidiendo prórroga. O sea, cuando uno dice que vamos a revisar y se va a dejar que permanezca en el sistema un rato más un médico que no ha pasado la EUNACOM... Lo que estamos hablando es lo siguiente: si hay una población que justamente va a quedar sin médico, tenemos que procurar y prever que esa población sí tenga atención médica. Eso es. Pero con los ahora puede ser, no necesariamente con los que reprobaron, pueden ser con médicos que vienen, digamos, con etapa de destinación y formación, u otros médicos que quieran integrarse, no necesariamente con los médicos que reprobaron. Ya. Subsecretario, para finalizar ahora sí, ¿puede el gobierno dar garantías que desde el 1 de abril entonces van a estar todos los médicos de reemplazo y por lo tanto los usuarios, los pacientes, no van a resentir de ninguna manera este resultado de la EUNACOM? Indudablemente, nuestra responsabilidad es que nuestros pacientes no se resientan en esta eventualidad de los 277 médicos que reprobaron. Ya, yo creo que ese es el llamado o el mensaje que entrega mayor tranquilidad, porque aquí la gente obviamente... Estamos trabajando justamente para eso. Indudablemente, se tiene que tener una política mucho más de largo plazo y que le dé sustentabilidad a los diferentes recambios y la variabilidad que pueda tener las diferentes comunas o territorios de la población. Bien, pues muchísimas gracias por esta entrevista. Que le vaya muy bien. Que tenga un buen día. Vamos a ir a una pausa cortita. Estamos